Si quieres ver a los dos maestros y pioneros de las psicofonías en España entera, quédate porque vamos a reaccionar a un vídeo de 1977 donde estos dos artífices de la parapsicología española están juntos. Quería hacer un viaje en el tiempo, ¿vale? Un viajillo en el tiempo al año que nací. Al año que yo nací ya había teorías y gente investigando, sacando psicofonías, saliendo en televisión, en esa televisión todavía en blanco y negro. O sea que algunos todavía recordamos esas televisiones en blanco y negro, aunque bueno, la televisión a color pues llegó luego pronto, ¿no? A principios de los 80, ¿no? Y por lo tanto quiero hacer ese pequeño también homenaje, por qué no decirlo, a esos grandes del misterio, a esos grandes del misterio que ya no están con nosotros. Por lo tanto, chicos, permitidme que comparta con vosotros un programa de televisión llamado Más Allá, en el que interviene, que lo dirigía el don Fernando Jiménez del Oso, y que también participa y da su opinión sobre las psicofonías el mítico profesor Germán de Argumosa. Permitidme que le haga este pequeño homenaje a estos grandes Este es un programa abierto. No pretendemos al menos que lo sea así. Tocamos muchos temas, a veces no en toda su amplitud, únicamente ciertos aspectos. Por eso es necesario volver a ellos alguna que otra vez. En otras ocasiones son las cartas, el interés por parte de ustedes en que ese tema vuelva a tratarse, lo que hace que volvamos a ocuparnos de él pasado el tiempo. Es lo que ha sucedido hoy. Si ustedes recuerdan, hace ya tiempo, probablemente un año o tal vez más, tocamos un tema apasionante, un tema interesante y que dejó la puerta abierta para multitud de especulaciones, para artículos en la prensa y para comentarios en muchos círculos. El tema lo merece la atención y merece volver sobre él tantas cuantas veces sea necesario. Me estoy refiriendo al tema de las psicofonías. Si ustedes recuerdan, y volvemos a hacer un poco de historia, en 1964 se publicó en Suecia un libro de Friedrich Jürgenson. Ese libro se llamaba Voces del Universo. Pionero y se planteaba en él algo totalmente insólito. Algo sumamente importante para la historia del hombre. Según Jürgenson, según su libro, se había conseguido, tal vez por primera vez en la historia del hombre, comunicarse, establecer un puente entre este mundo y el mundo de los muertos. En 1967 Jürgenson publicó un segundo libro, Comunicaciones radiofónicas con los difuntos, creo que era el título. Yo vería más a Raudive como artífice de las psicofonías, yo. Después intervino otro hombre en la historia de este tema, Constantin Raudive. Él se puso en 1965 en contacto con Jürgenson. Y Raudive dedicó prácticamente su vida, su energía, su empeño al estudio de estas voces que posiblemente procedan del más allá, hasta tal punto que en muchos círculos las psicofonías se conocen con el nombre de voces de Raudive. El tema es
en algunos sentidos Eso lo desconocía. propicio para la frivolidad, pero en otros sentidos es un tema tremendamente serio, tremendamente importante. Tal vez las psicofonías sean una demostración de lo que más obsesiona al hombre, de lo que más angustia al hombre desde el principio de su historia, que existe una trascendencia, que después de la muerte existe algo. Las psicofonías pueden tal vez ser el testimonio, la prueba objetiva de que eso es cierto. En aquella ocasión les traíamos a ustedes unas psicofonías, les hablábamos del tema, les introducíamos en él. Es tan apasionante, hay nuevos elementos de juicio, que ha sido casi necesario, casi imprescindible, diría yo, volver a traer aquí el tema. Pero, ¿qué es una psicofonía? Libérate de la caspa con Quelual DS, el champú tratante número 1 recomendado por los expertos. ¿A tu peque le encanta jugar con Minecraft o Roblox? Te sorprenderían los beneficios de estos juegos de pensar. Una psicofonía es esto. Como ustedes han oído, es una psicofonía dramática. Dice tengo miedo. Está puesta 3 veces para que ustedes la oyeran mejor y distinguieran perfectamente la frase. Si recuerdan, es una psicofonía que ya utilizamos en otra ocasión. Hemos preferido comenzar con ella para ponerles en situación, para ponerles en ambiente. A Germán de Argumosa no hace falta presentarle. Hablar de psicofonías en este país obliga a hablar de don Germán de Argumosa. Sí. La primera vez que se habló de este tema fue en noviembre del año 1971 y fue él quien por primera vez habló de las psicofonías. Es una figura conocida en todos los congresos nacionales e internacionales de parapsicología Pues sí. y además de ser un buen amigo, es un hombre complaciente que no ha tenido inconveniente en venir aquí. Venir aquí para someterse a unas preguntas, para tratar de dar un poco más de luz, y quién mejor que él, sobre este tema tan discutible y tan discutido. Germán de Argumosa, ¿qué es una psicofonía? La psicofonía es un fenómeno que se encuentra dentro del grupo de Qué joven, los que colega. llamamos fenómenos telecinésicos. Qué joven, tío. La psicofonía, como tú has dicho muy bien, Fernando, es un fenómeno extraordinario, un fenómeno que ha llamado la atención de los parapsicólogos de todo el mundo, que a los físicos les interesa extraordinariamente. No olvidemos que se trata de un fenómeno parafísico y que, como dijo el físico Keller, Paul Keller, el descubrimiento de la psicofonía es mucho más importante que todo lo que hemos conseguido en física nuclear. Es un fenómeno que comenzó siendo sumamente discutido, pero sobre el cual hoy no hay la menor duda en cuanto a su realidad. Es un hecho cierto. Hay voces que se graban en las cintas magnetofónicas, voces que incluso responden a preguntas que formulamos, voces que incluso se manifiestan en lenguas que desconocemos. Y no solamente voces, también en ocasiones se graban extraños ruidos, a veces violentísimos, cuando precisamente la experiencia, todas estas experiencias, Se refiere están obviamente a la realizando psicofonía del en el infierno, más absoluto silencio. obtenida además por él. Se debe, en efecto, Que yo tengo mis al doctor dudas. Konstantin Raudive, que falleció en septiembre último, hizo 2 años, se debe la atención del mundo científico ante este fenómeno. Como tú has dicho muy bien, Fernando, Raudive, mi gran amigo y querido Raudive, fue el que, repito, hizo fijar la atención de los científicos en estas extrañas, impresionantes grabaciones. Creo que has traído unas cuantas y eso tal vez sea
un argumento más que convincente para nuestros espectadores. Yo te pido, por favor, que pongas algunas de ellas. Con mucho gusto, no faltaría más. Voy a poner una primera expresión que dice no marchad. La historia es la siguiente. Volvíamos, mi mujer y yo, de St. Gallen. Precisamente habíamos estado hablando con uno de los que con más intensidad y más profundidad vienen investigando este extraño fenómeno. Habíamos estado hablando con el profesor Alex Schneider, físico, ingeniero en electrónica, profesor de física en la universidad de dicha ciudad. Y entre Berna y Lausanne se me ocurrió hacer una experiencia de grabación precisamente por encontrarnos entre dos zonas que en una predomina el alemán y en la otra el francés. Nos acompañaba un matrimonio, amigo nuestro, y a las 12 de la noche iniciamos una experiencia. Muchas veces se habla de que por qué, según el país o el idioma de la persona que escucha la psicofonía, es una de las polémicas más grandes y quizás una de las incógnitas, quizás más peculiares a la hora del mundo de las psicofonías, ¿no? El tema de si tú realmente estás escuchando una pareidolia acústica, porque claro, si una misma psicofonía la escucha un español y un alemán, quizás para el alemán escuche otra cosa distinta y el español otra. Y en este caso creo que se refiere a esto el profesor Argumosa. Yo no he visto nunca este vídeo, lo tengo que decir. Pero mientras estábamos en ella, mientras la cinta pasaba y esperábamos que se grabara algo, no siempre sucede, por supuesto. Obviamente. La señora que nos acompañaba pensó que tendría que retirarse pronto porque estaba su marido muy cansado. Escuchen ustedes lo que pudimos oír después al rebobinar la cinta. No marchad. Una grabadora de esa quiero yo. Una grabadora de bobina abierta, se llama eso. Evidentemente esta señora, que ya conocía el fenómeno, no obstante, en aquella ocasión se quedó sumamente impresionada porque era la primera vez que efectuaba conmigo una experiencia de este tipo. Pero sintiéndolo mucho, su marido estaba físicamente agotado, siguió pensando que, lamentándolo, tendría que retirarse en breve tiempo. Pues bien, cuando rebobinamos la cinta, nos encontramos con esta otra expresión. Una voz que dice: deténla. Pues yo, fijaros, pensaba que iba a tratar ese tema de los idiomas, pero no lo ha tratado ese tema. Entiendo que las personas con las que estaba el profesor Germán de Argumosa pues también hablarían español, o esto ya quizás luego lo escucharía más tarde y no pudo corroborar con estas personas, pero es una pregunta muy interesante, sí. ¿Qué ocurre si un mismo audio, una supuesta psicofonía, lo escuchan dos personas de distinto idioma? Habría que hacerla, se habrá hecho la prueba 1000 veces, seguramente. Yo ahí no entiendo nada. He de subrayar que se trataba de respuestas a contenidos mentales de esta señora. Y por último, podrán oír ustedes una extraña grabación. Extraña grabación porque su contenido es el siguiente: Dios te hace caso. Evidentemente, Dios hace caso a todos los mortales. Pero ¿por qué de una manera especial me va a hacer caso a mí? Por eso digo que se trata de una grabación, se trata de un extraño contenido. Escúchenla, por favor. Dios
te hace caso. El Dios podría ser un yo te hago caso. Por eso digo muchas veces que depende depende mucho tus creencias religiosas, tus creencias a la hora de interpretar tanto una psicofonía como un fenómeno de aparición en carretera o terrores nocturnos, que muchas veces se habla de visitantes de dormitorio relacionados con la ufología, o se habla de visitantes nocturnos cuando se refiere a la parapsicología. Es decir, nuestro nivel cultural, nuestra condición religiosa, todo eso es un factor a tener en cuenta a la hora de interpretar tanto una psicofonía como una aparición, una fotografía. Vienen los del senderismo, viene gente del acroyoga, los que vienen conmigo a montar. Estas son, Fernando, las 3 grabaciones que he traído, sin contar la primera, cuyo contenido es... Lo que no sé si está en plató con él o es una modificación hecha así en un falso acompañamiento, no lo sé. No sé si estaba... porque no ha salido ninguna toma los dos juntos. Tengo miedo. Como en tantas ocasiones nos encontramos... Yo creo que no está allí. Creo que no está allí. Un hecho ciertamente escenarios distintos, sorprendente y demasiado dramático, demasiado importante como para lanzarse a admitirlo sin más. ¿Qué voz tenía este hombre, por favor? Pero es un hecho y hay que someterle a un análisis y hay que someterlo a una crítica. Cuanto más importante es el hecho, cuanto más trascendental, pienso que más frío o que más racionalista hay que ser. Vamos a tratarlo de serlo en esta ocasión de una forma muy breve, muy sucinta. Vamos a ver las distintas hipótesis o parte de esas hipótesis que pueden justificar por unas vías naturales este fenómeno de las psicofonías, que es un hecho y que es indiscutible. Vamos a tratar de entender, de razonar cómo, por qué vías naturales puede producirse. Cuando menos les servirá para, así, en sus futuras experiencias a ustedes, eliminar aquellos factores que no queden suficientemente claros. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la selectividad. Ustedes saben que ciertamente el oído es una máquina, un aparato necesario para percibir los sonidos, pero que realmente... Ojo, que está hablando un psiquiatra, que no está hablando cualquier magufo y tal. Está hablando un señor con una carrera médica. Oímos con el cerebro. Él hace una selección de los ruidos que estamos percibiendo continuamente. Si ustedes charlan en una voz susurrante en una habitación donde está el sonido de un reloj y al tiempo están llegando desde la calle los sonidos del tráfico, sin embargo ustedes, su cerebro selecciona las palabras de su interlocutor que habla en voz baja y desprecia una serie de sonidos como el tic-tac del reloj o ese ruido del tráfico que llega atenuado desde la calle. El micrófono de un aparato grabador no tiene esa selectividad. Él recoge todos los sonidos. Puede ser entonces que en el momento de escuchar la grabación ustedes escuchen una serie de sonidos en los que no se habían fijado y les dé la impresión de que son psicofonías. Puede suceder a veces, muy pocas veces, puesto que en la psicofonía se establece a veces un diálogo y sobre todo se procura hacer unas condiciones idóneas, como ya hablaremos después, es decir, en un sitio alejado y con una conciencia total o lo más total posible de todos los ruidos ambientales. Además, la psicofonía, a pesar de todo, es algo distinto, se oye de una distinta forma. Hay otra hipótesis que es la de una ventriloquía inconsciente. Ustedes han visto a muchas personas que mientras están leyendo, aunque lo están haciendo para sí mismas, están moviendo los labios.
Un grado más sería esa ventriloquía inconsciente. Muchas veces pensamos en una forma dialogada. Puede, y de hecho sucede, que estemos haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales. Lo hagamos de una manera muy tenue, imperceptible. Apenas ese ruido, ese sonido trasciende de nuestra propia laringe. Sin embargo, con una serie de aparatos puede evidenciarse, puede objetivarse el fenómeno. Sí, con un osciloscopio, por ejemplo. Es las herramientas que tenían en aquel entonces. Hoy, obviamente, existen unas herramientas muchísimo más avanzadas, como son las frecuencias de espectro y obviamente los software que nos ofrece los teléfonos móviles de alta gama o cualquier ordenador, cualquier PC. Pero aquí el señor Don Fernando Jiménez del Oso le está intentando dar una aplicación lógica a esas psicofonías, a hipótesis, que la verdad es que te quedas embobado escuchando a este señor dando una explicación y no dándolo todo por bueno, como hoy en día hace casi todo el mundo. Sucede, existe la ventriloquía inconsciente, pero, y esta es la objeción, cuando se hacen este tipo de grabaciones normalmente no se utilizan micrófonos sensibles o más sensibles que el oído. Se utilizan micrófonos convencionales que tienen un espectro de captación de sonidos bastante limitado. Habría que eliminar esa ventriloquía inconsciente, que además existe en pocas personas, en muy pocas. Hay razones de tipo electrónico que pueden justificar que en una grabación interfieran algún tipo de ondas. Yo lo he comprobado en algunas ocasiones, y se capte, por ejemplo, una emisora de radio si está suficientemente cerca. Lo que obtienen entonces no es una psicofonía, es parte de un programa de radio que se está emitiendo en ese momento. La distinción es pues clara. Existe una hipótesis que es en la que se basan, en la que fundamentan sus argumentos generalmente los parapsicólogos, o los parapsicólogos racionalistas, o los parapsicólogos intolerantes, porque hoy en este momento podemos hablar ya de dos tipos de parapsicólogos. Les comentaba en alguna ocasión que la parapsicología está cayendo en el mismo defecto que antes achacaba a las ciencias ortodoxas, convencionales, esa excesiva rigidez, esa excesiva intolerancia. Fijaos lo que acaba de decir, esa excesiva tolerancia. O sea, en 1977, Jiménez del Oso, con la tecnología de grabadoras de bobina abierta, ya está dando un toque de atención a esa excesiva creencia a que todo eran psicofonías. O sea, si este hombre, si este señor, si este pionero padre de la parapsicología levantara la cabeza y viese lo que hoy en día, se podría catalogar como investigación, se echaría las manos a la cabeza este señor, seguro. Los parapsicólogos, o algunos parapsicólogos, en su afán encomiable, loable en muchos sentidos, de hacer de la parapsicología una ciencia ortodoxa y aceptada por tanto en el seno de las ciencias clásicas, racionales, oficiales, está pecando en algunas ocasiones de esa excesiva intolerancia y de esa excesiva rigidez también, de esa falta de fantasía que es necesaria para llegar a los grandes descubrimientos. Sea como fuere, la parapsicología argumenta que las psicofonías, son un fenómeno de telequinesis. De alguna forma, a nivel inconsciente, uno de los individuos que participan en el experimento está incidiendo directamente, a través de su mente, sobre la materia, sobre la... Ojo, que esa explicación creo que sería incluso más alucinante que la actual, ¿vale? Es decir, yo creo que es más alucinante que tu mente proyecte una voz en un magnetofón que lo haga un fallecido o un ser de otra dimensión. Ojo con lo que está diciendo, que le está dando una explicación a las psicofonías, pero sin embargo la explicación que le está dando es muy
muy fantasiosa también, es decir, fantasiosa no, sino que más alucinante. O sea, yo haría un símil con el tema Poltergeist, ¿no? El tema Poltergeist siempre se dice que siempre es un niño, que es el que con su telequinesis es capaz de mover objetos con su mente. Joder, eso yo lo flipo más que si es un fantasma que está moviendo los objetos. No sé yo si vosotros pensáis lo mismo. Hacérmelo saber en comentarios, por favor. La membrana del micrófono, o sobre la cabeza grabadora, o sobre la emulsión que cubre la cinta magnética, o sobre cualquier otro elemento técnico del aparato grabador. Bien, ciertamente eso es posible. Pero si la parapsicología misma sabe que personas con capacidad telequinética demostrable hay muy pocas, ¿cómo admitir que un fenómeno tan frecuente como la psicofonía es tan fácilmente realizable evidencia una capacidad telequinética en la mayoría de las personas y además de una forma tan clara, tan rotunda, tan incuestionable como es a través de las psicofonías? Es ciertamente una explicación. Queda ahí. Afortunadamente existe esa para no lanzarnos abiertamente en la hipótesis de que las psicofonías sean voces procedentes del más allá. Y digo afortunadamente porque una aceptación sin más de esa hipótesis traería muchos problemas a nivel no solo filosófico, a nivel realista. Si eso se tomara todo lo en serio que se debe tomar y se diera toda la trascendencia que tienen o que pueden tener este tipo de grabaciones, habría que hacer un mundo nuevo partiendo de unas bases distintas. Pero, sí, en definitiva, tenemos aquí a un hombre que sabe de psicofonías más que mucha gente y, por supuesto, mucho más que yo. Yo le preguntaría a él: Germán de Argumosa, ¿qué es para ti una psicofonía? A ver lo que dice el puesto. Me cago en... Cuenta bienvenida, BBVA. Sin comisiones, ¿eh? Esta soy yo, Carol. A ver, Llevarme hasta es lo que 700... La psicofonía presenta una problemática en orden a la interpretación del fenómeno en cuanto a su naturaleza, una problemática análoga a la que nos presentan otros fenómenos paranormales. En este fenómeno seguimos, por lo tanto, igualmente manejando dos hipótesis. La hipótesis mal llamada animista, el término es equívoco, que dice que cierta fenomenología está provocada por el inconsciente de la persona, y la hipótesis trascendental. Yo prefiero hablar de hipótesis trascendental y no de hipótesis espiritista. Este último término acota la realidad dentro de un contexto doctrinal. Por eso, repito, prefiero mencionar el término trascendental. Bien, pues seguimos moviéndonos entre estas dos hipótesis. Y mientras una hipótesis no esté verificada, cualquiera es válida. Los que insisten en afirmar que en toda la fenomenología paranormal es exclusivamente la causa del inconsciente de la persona, yo les pediría que lo demostrasen. La cosa no es fácil. La problemática es sumamente compleja y... Como veis, chocan las explicaciones entre Jiménez del Oso y Germán de Argumosa, ¿eh? Ojo. Y toda esta fenomenología, como en el campo de la filosofía, cuando se profundiza, todo esto lo que nos lleva realmente es a un profundo acto de humildad. La situación, pues, está, como ven ustedes, entre dos aguas. De una parte está una teoría, una hipótesis que hay que considerar, que es la hipótesis, en este caso vamos a llamar racionalista, que habla de un fenómeno PK, de un fenómeno de telequinesis, y luego una hipótesis trascendentalista, que habla que realmente se establece una comunicación con entes, vamos a decir, procedentes de otro plano. No señalamos que sean difuntos o no. Las psicofonías tampoco son totalmente demostrativas en este sentido, o al menos las que ustedes van a conseguir. Pero sí que las psicofonías pueden ser una... O sea, se puede decir más alto, pero no más claro, otro plano. No quiere decir que sean fallecidos. Joder, este señor es un
fue un auténtico adelantado a su tiempo y a su época. Qué pena que no esté ya entre nosotros. Se fue pronto este hombre. Se fue joven, pero hubiese sido genial que este señor siguiese hoy con vida y le daría lecciones a mucha gente que hoy en día es famosa. Os lo puedo asegurar. De esas puertas, al igual que pasaba con la vasografía o con la Ouija, que sirvan, tal vez, y siempre nos movemos en ese tal vez, que tanto nos censuran en ocasiones, tal vez sean una puerta, una ventana abierta. Tal vez que nos censura, o sea, es decir, en esa época la parapsicología censuraba a la gente. En 1977, fijaros cómo ha cambiado el tema. Los periodistas eran censurados no por decir que lo paranormal era real, sino al contrario, por intentar darle una explicación lógica a lo paranormal. O al menos es lo que yo he entendido. Quizás haya entendido mal, pero tiene toda la pinta que está diciendo que lo censuraban. Entiendo compañeros que también hablaban de parapsicología en el año 77. Yo no lo sé, porque quizás yo, cuando se hizo este programa, ni siquiera había nacido. A lo mejor depende del mes que se emitiese o se grabase este programa, habría nacido yo o no. Fue en el año que yo nací, aunque eso no cambia nada. Yo obviamente de bebé pues no iba a tener ni voz ni voto, ni iba a saber nada de este tema. A otro plano, a otro nivel distinto de la existencia. Puede ser. Lo que se trata, o lo que tratamos en este programa, es de que no importen o no cuenten lo que nosotros opinamos, sino en darles a ustedes los elementos de juicio, darles a ustedes, en este caso, los argumentos técnicos, para que sean ustedes mismos los que se comprometan, para que sean ustedes mismos los que no acepten la opinión ajena como una imposición que hay que aceptar o no aceptar, sino que sean ustedes mismos los que formen su propia opinión. Por eso, lo mejor para terminar el programa sería darles a ustedes unas normas sencillas, lo más simples, partiendo de que tengan un magnetofón normal de cassette, para que ustedes sean capaces de realizar este tipo de experiencias. Otra vez más, Germán de Argumosa será quien les diga a ustedes cómo poder intentarlo. Nos dijeron que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron. Tente, vas a... En Esa efecto, es la que quiero yo. Nada convence más como la propia experiencia. De bobina abierta. Son no cientos, miles de personas por todo el mundo las que están obteniendo estas grabaciones. Yo les voy a decir a ustedes los dos métodos más fáciles. A través del micrófono, colocando el micro lo más alejado posible del aparato para que no recoja el ruido del motor, y el micrófono sobre algo mullido para que no capte vibraciones que puedan confundir después. El volumen tiene que estar al máximo. El silencio total, absoluto. Es, por lo tanto, conveniente retirarse a un lugar en donde no haya ruidos. Y una actitud de seriedad ante el fenómeno. Porque en más de una experiencia, cuando la actitud ha sido frívola, el que se encontraba experimentando, luego oyó algo que le resultó sumamente desagradable. Para evitarles a ustedes una sorpresa de este tipo, nada grata por cierto, les aconsejo que si se deciden a hacer estas experiencias psicofónicas, las hagan con toda la seriedad que el fenómeno merece. Y si en algún momento estas psicofonías les producen temor, mi consejo es que dejen de realizarlas, porque no hay término medio.
o no producen miedo alguno o producen pavor. Así pues, para terminar, les insisto una vez más. O sea, que si vas de cachondeíto, mejor no vayas. Básicamente acaba de decir el otro padre de la parapsicología española, como el profesor Germán de Argumosa. Si vas a hacer el idiota en una investigación, pues no vayas. ¿Veis? Otra razón más por la que voy solo. Un aparato magnetofónico cualquiera, uno convencional de cassette vale. Un sitio, un lugar lo más silencioso posible. Por eso también suelo decir que no se pueden hacer este tipo de experimentos al aire libre, porque al aire libre entran sonidos de todos los sitios habidos y por haber, aunque estén a kilómetros de distancia. Un micrófono lo va a recoger. El micrófono lo más alejado posible también del aparato para así no captar el ruido del motor de arrastre, como decía Germán de Argumosa. El volumen al máximo. A día de hoy se piensa distinto, al menos en mi opinión. ¿Y por qué digo esto? Porque el sonido de arrastre de la cinta puede servir de portadora, puede servir como ruido blanco que, ¿cómo decirlo?, favorece la obtención de poder oír psicofonías. Es como una especie de... si el ruido blanco fuese un río y la psicofonía fuese un barco. Hagamos un símil naval. Y empezar a grabar. O bien dejen el aparato abierto grabando y luego al cabo de unos minutos rebobinan y escuchan, o bien ustedes hacen preguntas como si estuvieran hablando con algún interlocutor. Yo prefiero la primera. Yo casi siempre lo que he hecho, o cuando hago un directo no, porque no procede, pero cuando he solido hacer investigaciones, cuando no se emitían las investigaciones y tal, el método que siempre usaba yo era ese, ¿no? Dejar el magnetofón a solas y yo irme durante X tiempo y luego llegar y bueno, rebobinar y escucharlo, ¿no? A veces te sorprendía los resultados, a veces, pocas veces, claro, pero otras veces pues te sorprendían un poco los resultados. Al que desconocen y no ven, y dejando un espacio vacío en silencio para que haya lugar para la respuesta. Cuando ustedes rebobinen y escuchen, si se ha grabado una psicofonía, es muy difícil en un principio de entender. Suele ser un ruido, una voz metálica, rápida, y es preciso rebobinar y escuchar varias veces. 15 o 10 veces. ¿Sí? Si son varios los que participan, no se comuniquen entre sí qué es lo que les ha parecido oír. Cada uno de ustedes apunten qué es lo que les ha parecido escuchar. Una vez después cotejan esos resultados y podrán estar más cerca de la realidad, porque el ruido es tan confuso a veces, ese sonido, esas voces son a veces tan poco inteligibles, que si uno de ellos, de los participantes, dice, ha dicho tal cosa, va a inducir, va a sugestionar a los demás que participan en el experimento en que oigan esa misma cosa. Lo mejor es que lo hagan de una forma personal y apunten lo que han creído escuchar. Eso es todo. En definitiva, insisto en que esto es lo que busca o trata de buscar el programa en todas las ocasiones o siempre que es posible. Lo que pretendemos es que ustedes, en este caso concreto, sean los que decidan si esas voces vienen de aquí o vienen del más allá. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Reflexión que podemos hacer después de oír esto. Se busca la objetividad. Antiguamente se buscaba la objetividad. Estamos hablando del año 1977. Repito, año en el que yo nací. Me ha parecido hasta curioso cómo dos personas, dos padres de la parapsicología, difieren sobre la procedencia de este fenómeno, ¿no?
Jiménez del Oso defiende un poco, vamos, defiende, no es que defienda la hipótesis de la negación, pero sí que defiende que seguramente pueda ser telequinesis o simplemente producto de la psique, que ojo, repito, como he dicho antes, creo que es un tema incluso más fascinante que lo que es la respuesta paranormal o parapsicológica, ¿no? Del más allá, de las voces de los muertos. Yo sigo a día de hoy con la misma incógnita, y creo que yo y prácticamente la mayoría de los que nos dedicamos todavía a investigar este tipo de voces, sobre todo los que lo hacemos todavía con métodos arcaicos o de esa época, que somos muy pocos, yo diría que la inmensa minoría, pero a pesar de ello nos queda todavía un atismo de esperanza de encontrar algún día la procedencia real y la hipótesis definitiva para darle una explicación objetiva al fenómeno de las psicofonías. Va a ser difícil, yo seguramente muera y no la hayamos conocido, no la hayamos dado por buena ningún tipo de hipótesis. Quizás cuando avance la física cuántica se le pueda encontrar una especie de razón de ser de estas psicofonías y la procedencia y el resultado final de dónde vienen esas voces, ¿no? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta retrospectiva del mundo de las psicofonías con dos padres de la parapsicología como eran Jiménez del Oso y Germán de Argumosa. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y comenta qué te ha parecido el vídeo y si te gustaría que siguiese haciendo vídeos así de este tipo de retrospectiva. Chicos, un abrazo, hasta el siguiente vídeo, chicos.